Hola, ¿qué tal chicas? Y bienvenidas a este nuevo episodio donde vamos a conversar un tema importantísimo, como casi todos, pero que seguro te va a interesar mucho y es cómo cambia tu cuerpo durante el embarazo. Y lo vamos a hablar de manera seccionada. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a empezar a hablar no por semanas porque sería imposible hacerlo por semanas porque de una semana a otra hay pocos cambios en algunos momentos. Y de una semana a otra, en otros momentos del embarazo, hay muchos cambios. Entonces lo vamos a dividir por trimestres. Y vamos a empezar obviamente con el primer trimestre de embarazo. ¿Qué cambios vas a experimentar en el primer trimestre de embarazo? Y sí, sí hay cambios. Lo que pasa es que los cambios físicos no son muy fuertes en este primer trimestre, pero sí vas a tener muchos síntomas. ¿Qué síntomas puedes tener en este primer trimestre de embarazo? Y síntomas por los cuales las mujeres muchas veces ustedes se dan cuenta que están embarazadas, no necesariamente porque les deja de venir la regla o porque ustedes les crece la barriga, no, muchas veces se dan cuenta que están embarazadas por estos síntomas. Y el primer síntoma y el más importante y el más clásico en mujeres en edad sexual reproductiva, mujeres que pueden caer embarazadas. Estamos hablando de mujeres desde que les viene la primera menstruación hasta los 45, 46. Ahora cada vez las mujeres tienen hijos más tarde. Y ese síntoma es muy clásico, las náuseas matutinas. Sí, lo has escuchado. ¿Alguna vez has tenido náuseas sin estar embarazada y te han dicho que estás embarazada? Pues sí, las náuseas matutinas sobre todo son el primer síntoma de embarazo y el más común. ¿Qué ocurre? Aumentan los niveles de la hormona del embarazo, la gonadotropina coriónica. Sí, eso es el lenguaje médico. Pero esta es la hormona del embarazo, es lo primero que se eleva en sangre. En sangre y en todos los fluidos. Se eleva y produce náuseas principalmente en la mañana. Es muy típico y usualmente lo vas a experimentar todo el primer trimestre, desde que empiezan a subir los niveles, semana 4, semana 3, hasta la semana 10, 11 o 12, dependiendo cómo vaya tu cuerpo, pero es uno de los síntomas principales. Y antes, las mujeres la pasaban muy mal con este síntoma porque no podían prácticamente comer. Muchas pacientes todavía en el primer trimestre de embarazo bajan de peso. Y aunque eso les preocupa a ustedes, no es un tema demasiado importante siempre y cuando te mantengas bien hidratada y tratando de comer por lo menos una pequeña cantidad. No necesitas comer mucho en este primer trimestre de embarazo porque tu bebé apenas es un pequeño embrión, un frijolito que está empezando a crecer. Así que no necesitas realmente comer extra. Pero sí es importante que te mantengas tú bien, te mantengas bien hidratada. Y ahora, desde hace ya muchos años, tenemos medicamentos que ayudan a que puedas pasar estas náuseas y que inclusive estas náuseas desaparezcan. Y seguramente habrás escuchado que hay mujeres que durante el embarazo, completamente todo el embarazo, están teniendo náuseas. Si ocurre, son unas pequeñas cantidades de pacientes desafortunadas que presentan náuseas todo el embarazo. Sí, existe, es un porcentaje pequeño, pero gracias a Dios, aunque no tomes nada, aunque no tengas ningún tipo de tratamiento, las náuseas deben desaparecer en la semana 10, 11 o 12, solitas. Pero claro, mientras llega ese momento, tenemos medicamentos para que utilices y puedas comer tranquilamente, pasarla bien, pasarla tranquila y que empieces a disfrutar tu embarazo desde temprano. Otro síntoma importante es el de el olfato. Ustedes se vuelven, cuando están embarazadas, se vuelven como un sabueso. Todos los olores las ponen muy sensibles. El perfume de tu pareja, el jabón de lavar, el suavizante, el desinfectante, el alcohol. Todos esos olores se potencian. Se potencian con este nuevo embarazo. Las hormonas hacen que ustedes sientan los olores muchísimo más fuertes. Y es normal y es otro de los síntomas que también las pone en alerta de que están embarazadas, cuando son muy sensibles a los olores, cosas que antes no. También la comida. A veces me dicen las pacientes, yo me di cuenta que estaba embarazada porque yo olía las cosas fritas y no la toleraba y me daba náuseas. Entonces ya tenemos dos síntomas importantes. Son muy sensibles a los olores y tienen náuseas. Que las náuseas pueden ser todo el tiempo, pero en la mañana son lo más típico y lo más frecuente. Bien. Otro síntoma de que ustedes pueden estar en riesgo de embarazo es que se sienten cansadas. Sí, tienen sueño a mitad del día de la nada y no es porque han estado trabajando mucho, no es porque han tenido días largos, no es porque han estado despiertas en la noche, no.
Simplemente tienen sueño, se sienten más cansadas a pesar de que han tenido una rutina normal, una rutina usual para ustedes. Así que sí, el estar mucho más cansadas, dormir más horas, tener más sueño durante el día o inclusive en la noche. Antes ustedes dormían 7 horas y ahora duermen 8, 9 y aún así se sienten cansadas durante el día. Ese es otro síntoma importante de que pueden estar embarazadas y así va cambiando tu cuerpo. Otro de los síntomas importantes y que las pacientes refieren mucho es la sensibilidad en los senos o en las mamas. Mucho más intenso que cuando te va a venir la menstruación, mucho más intenso de lo normal. Esa sensibilidad fuerte que con solamente ponerte la ropa lo sientes como que te están apretando. Eso es muy típico del embarazo, porque las hormonas al aumentar producen que el tejido mamario se ponga más sensible, pero también se inflama un poco y puede ser que sientas que las mamas están más grandes. Eso es usual cuando estás embarazada. Así que si tienes alguno de estos síntomas, mucho cuidado porque puedes estar embarazada y no te has dado cuenta. Y alguna paciente dirá, y se lo han dicho, bueno, pero es que a mí la regla todavía me viene. La regla te ha venido de manera normal, estás totalmente segura, ya te hiciste la prueba. La única forma de saber que estás embarazada, de manera cuando es un embarazo temprano, es hacerte la prueba de embarazo y de preferencia en sangre. Muchas veces en el ultrasonido no se ve nada hasta la cuarta o la quinta semana. Así que sí, si tienes todos estos síntomas, hazte la prueba. Cambios físicos que vas a experimentar en el segundo trimestre de embarazo. Segundo trimestre de embarazo. La llamada luna de miel del embarazo, el segundo trimestre. ¿Por qué la luna de miel del embarazo? Bueno, primero porque ya dejas de tener náuseas de manera normal. Ya no te molesta la comida, inclusive empiezas a comer y empiezan los antojos. En algún punto del segundo trimestre empiezan estos antojos de querer comer chocolate, helado, menta, bueno, y muchas cosas así inusuales, ¿no? Mango con tajín. Hay muchos antojos inusuales, así que ¿cuál era el tuyo cuando estás embarazada o qué le escuchaste a tus familiares? Porque en este momento es que empiezan a tener antojos porque ya puedes comer mejor. También empieza el embarazo a crecer. Ya el bebé empieza a crecer por arriba de la pelvis y ya se empieza a notar el embarazo en esta etapa, ya sea en la semana 16, en la semana 18, en la semana 20, dependiendo cómo es tu cuerpo, cómo crece tu bebé, te vas a empezar a notar la barriga y ya no la vas a poder esconder. Otra cosa muy muy bonita de esta etapa del embarazo es que ya te puedes dar cuenta si vas a tener niño o niño. Ese tan deseado bebé, tan deseado embarazo, viene, como te dijo tu mamá, tu abuela, o sea, viene niña como de la forma de la barriga, o viene el varoncito, viene el heredero. ¿Qué pasa? Entonces ya empiezas a poder hacerte ultrasonidos en donde podamos ver si vas a tener niño o niño. Por eso también es la luna de miel del embarazo. Y ya empiezan estos preparativos para el baby shower, la revelación del sexo, tantas cosas. Y es una etapa que disfrutas mucho. Pero sí empiezas a tener ciertos cambios en tu cuerpo. Ya empieza a haber un oscurecimiento en ciertas zonas del cuerpo de la mujer. Pueden ser las axilas, puede ser la ingle, puede ser el área genital, los labios de allá abajo. Empiezan a oscurecerse. También se forma la línea del medio de la barriga que va oscureciéndose, porque los efectos hormonales, de nuevo las hormonas, porque siempre las hormonas son las culpables de todo, las hormonas estimulan la producción de melanina por los melanocitos, entonces se van oscureciendo ciertas zonas del cuerpo. También en preparación para la lactancia, los pezones empiezan a engrosarse y a oscurecerse. En preparación, desde ya, sí, empieza desde ya. Son otros cambios que vas a tener durante esta etapa del embarazo. Pero en general es una etapa bastante tranquila, por eso le llaman luna de miel del embarazo. No hay tantos cambios y los cambios que son, pues te gustan. Te gustan porque también las hormonas, no todas las hormonas en el embarazo son malas también. Estas hormonas hacen que tu cabello se vea más brillante, que te crezca más el cabello. Eh, También que la piel te brille más, que esté más hidratada y te sientes mejor contigo misma y con tu cuerpo porque no hay tantos cambios. Y el bebé ahorita mismo está pesando cuando empieza el primer trimestre 200 gramos, media libra. Y cuando ya llegas al final de este segundo trimestre está pesando 1 kilo, 2 libras. O sea, no crece tanto en este momento del embarazo tu bebé. Lo suficiente como para que se note, pero no para que moleste por el peso. Entonces te sientes bien tranquila y no hay mayores molestias en esta etapa. Así que el segundo trimestre es como bien relajado. Es una etapa en la que ya no se hacen tantos exámenes
y disfrutas mucho tus visitas al médico, ya la familia se entera, entonces no hay tantos cambios físicos, hay muchos cambios emocionales para bien, eso sí. También te puedes sentir un poco lábil o muy sensible, lloras con cualquier cosa, o te enojas con cualquier cosa. También te puede aumentar el deseo sexual. Hay mujeres que durante el embarazo quieren mucho estar con su pareja, hay otras que no, que lo rechazan, pero eso va a depender de mucho cómo te afecte en la parte hormonal, porque cualquiera de las dos cosas es válida. Igual tú vives tu embarazo am, como tú quieras. No hay una guía real de cómo debes sentirte o qué debes vivir en tu embarazo. Así que tú lo puedes vivir como tú quieras. Pero bueno, esta etapa del segundo trimestre es bien tranquila, disfrútala, que seguramente la vas a pasar bien. Bien. Cambios físicos en el tercer trimestre de embarazo. Este trimestre literalmente es el trimestre más pesado. No solamente porque has aumentado de peso, sino porque tu bebé va a pasar de 1 kilo a 3 kilos, 3,5 kilos, 4 kilos, dependiendo qué tanto comas tú en esta etapa del embarazo. No es fácil. Yo, si pudiera describir el embarazo en una sola palabra, diría incómodo. El embarazo es incómodo y aquí es donde te das cuenta por qué es incómodo. Como te comenté, tu bebé va a empezar a crecer. Esta es la etapa de engorde. Es el momento en el que tu bebé engorda más, sube más de peso. Ya formó estructuras y está madurando algunas otras estructuras, pero lo que viene en esta etapa es aumento de peso de tu bebé y por ende aumento de peso tuyo. Esto conlleva muchos cambios. Si no has tenido cambios en la piel o aumento en la coloración de ciertas zonas, pues ahora sí las vas a tener. De esto no te vas a escapar, lo siento. Vas a tener cambios en tu coloración, los pezones van a estar más oscuros, las axilas van a estar más oscuras, el cuello o la cara pueden estar un poco más oscuras, la ingle va a estar más oscura seguramente. Y dependiendo de tu peso y de tu edad o de tus antecedentes, puedes tener algún otro tipo de cambios. Durante esta etapa vas a empezar a sentir las piernas cansadas, dolor en la espalda, porque ya el tamaño de la barriga te va a pesar en la parte baja de la pelvis y también va a mover un poquito tu columna hacia atrás. Eso va a causarte algo de incomodidad o dolor en la parte baja de la espalda. Y eso va a hacer también que te cueste un poco encontrar la posición que más te funcione para dormir. Así que sí, por eso ahí es donde empiezas a comprar más almohadas. Ya tienes 8 almohadas en la cama, ya tienes una cama súper grande y no cabes en la cama, porque no encuentras la posición. Entonces sí, eso también es normal en esta etapa del embarazo, que te sea difícil dormir. Y si puedes dormir, entonces como el bebé está presionando hacia abajo la vejiga también, vas a estar yendo al baño cada 2 o 3 horas. Y eso es normal. Pero también tienes que mantenerte hidratada, así que es bueno que tomes bastante agua, pero en consecuencia vas a estar yendo al baño bastante. Y no necesariamente porque tengas una infección, sino porque la vejiga, como el bebé está ahí presionando hacia abajo, la vejiga ya no se puede llenar mucho de orina y a la poquita cantidad, 200 cc, ya te toca ir al baño porque no aguantas. Entonces sí es incómodo. Te puede producir problemas de estreñimiento en esta etapa, te puede costar ir al baño no nada más por la posición y el tamaño del bebé, sino también porque has estado tomando durante muchos meses hierro en tus multivitaminas y el exceso de hierro en la dieta puede producirte estreñimiento. Así que aquí en esta etapa, además del agua, mucha fibra en la comida. Ensalada, pan integral, frutas con cáscara, bastantes cosas que puedan darte fibra para que puedas ir mejor al baño, porque si no también puede convertirse en un problema. Y algunas pacientes llegan a sufrir de hemorroides en esta etapa. Así que mucho cuidado con la alimentación. La alimentación es la base para que puedas tener un embarazo tranquilo. Otros cambios que puedes tener en esta etapa es que llega el momento en el que algunas pacientes, aunque el bebé no ha nacido, empiezan a producir leche. Y no necesariamente que se presionen o algo, sino que empieza a salir sola. Muy bien, excelente. Hay un porcentaje de mujeres que durante esta etapa empiezan a producir leche. Y si no te ha pasado, no te preocupes. Cuando pongas al bebé en el pecho, ya empieza a salir. También puedes experimentar hinchazón. Hinchazón en las piernas o hinchazón en las manos. También, no solamente en las piernas, sino que todo el cuerpo va reteniendo algo de líquido. Y antes se pensaba que este hinchazón siempre tenía que ver con presiones elevadas o preeclampsia. Pero no. El 80% de las mujeres que están hinchadas durante el embarazo tienen la presión normal. O sea que no es un problema de las presiones altas necesariamente, sino que es algo normal del embarazo. Ojo, si te empiezas a hinchar, claro, tómate la presión, revísate y si estamos seguros que tu presión está bien, bueno, podemos estar tranquilos. Pero es un cambio esperado durante el embarazo que algunas pacientes experimenten hinchazón en las piernas y en las manos.
Y si tienes hinchazón en las manos, también si eres una mujer moderna, trabajadora, como la mayoría, que trabaja en la computadora, puedes experimentar el síndrome del túnel del carpo, o sea, dolor en la mano, sobre todo cuando estás escribiendo en la computadora. En el embarazo se puede presentar este tipo de dolores y lastimosamente, pues, aparte de la fisioterapia, esperar a que nazca el bebé, se te baja la hinchazón y ya eso mejora solo. Pero durante el embarazo es un tema recurrente en algunas pacientes, sobre todo que trabajan. Así que también puedes experimentarlo. Este cambio sí no es del todo normal, pero hasta cierto punto dirías que es esperado. En el último trimestre, no solo se te van a hinchar las manos y las piernas, sino se te va a hinchar la cara y la nariz también se te va a hinchar. Se te va a hinchar así. Entonces, es por lo mismo, es por la retención de líquidos debido al mismo embarazo. Entonces, sí cambia bastante y es un tema recurrente, así que sí es normal también que te veas la cara diferente. No te preocupes, no tienes que ir al dermatólogo, no tienes que tomar diurético, nada de eso. Simplemente tienes que esperar a que lleguen los 9 meses y nazca tu bebé y eso se te va a mejorar. En la primera semana después que nace tu bebé, se te quita todo eso. Y si no, pues esperamos hasta un mes, eso se te quita todo. Los cambios de coloración, la hinchazón, todo eso se te mejora. Y por último, en este trimestre del embarazo, en este tercer trimestre, en este último trimestre, es normal totalmente experimentar ansiedad. ¿Ansiedad por qué? Porque ya tu bebé está allí, tu bebé va a nacer pronto y solo hay dos formas de que nazca, parto o cesárea. Y las dos generan ansiedad. Sobre todo si es el primer bebé que vas a tener porque no sabes qué va a pasar. Aunque tengas un plan, aunque sepas para dónde vas, aunque tengas mucha confianza con tu médico, es normal sentir ansiedad y preocupación porque viene el bebé y vas a pasar por un proceso ya sea de parto o de cesárea, que es un proceso que no es del todo fácil, independientemente de cómo sea el bebé, el nacimiento, la posición o cómo vayas a tener tu bebé. Es un proceso que genera preocupación y ansiedad y eso es normal. Y es normal también expresarlo. Tienes que decírselo a tu médico para que conversen este tema y puedas aclarar tus dudas y te sientas menos ansiosa, porque no se te va a quitar la ansiedad hasta que tengas a tu bebé al lado llorando. Y bien, ahí te vas a sentir realizada. Pero hasta que no llegue ese momento, es normal que sientas preocupación, es normal que te sientas ansiosa, es normal que te sientas atemorizada. Pero tener el apoyo familiar, tener el apoyo de tu médico siempre mejora esta parte. Inclusive, si es necesario hablar con la psicóloga, la psiquiatra, perfecto, no hay ningún problema. Y hay muchos profesionales especializados en esta parte. Así que expresarlo, hablarlo y tener el plan de qué va a pasar, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, mejora mucho estas preocupaciones que vas a tener al final del embarazo. Pero entiende que es normal y que debes aclarar todas tus dudas para poder tener más tranquilidad. Todo eso se pasa al bebé. Demasiada preocupación también es mala. Así que espero que hayan disfrutado este capítulo de, pues, los cambios del embarazo, los cambios que experimentas durante el embarazo. Y no solamente cambios físicos, también cambios psicológicos, cambios mentales, son de todo tipo que experimentas. Es una transformación total para esa mujer que va a ser mamá. Así que espero que te haya gustado y las invito para el próximo episodio.